La novia de la curva. Me llamo Alejandra. Y aunque siempre he sido una persona escéptica, lo que viví una noche en la carretera a San Juan del Río cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Esto sucedió hace 5 años, cuando mi familia y yo regresábamos de una boda en Querétaro. Era cerca de la medianoche, y la carretera estaba desierta, rodeada por un silencio inquietante que solo se veía interrumpido por el zumbido del motor de nuestro auto. Habíamos tomado la carretera vieja, un atajo que mi papá conocía bien pero que evitábamos de noche porque tenía muchas curvas y una reputación siniestra. Algunos decían que estaba embrujada, pero por supuesto, nosotros nunca habíamos prestado atención a esas historias. Estábamos cruzando una curva particularmente cerrada cuando la vimos. Una mujer, vestida completamente de blanco, parada al lado del camino. Mi papá redujo la velocidad instintivamente, preocupado de que pudiera ser alguien en apuros. «¿Qué hace alguien aquí a esta hora?», murmuró mi mamá, con un tono de voz que delataba su incomodidad. Yo la miré más de cerca desde mi asiento. Era joven, probablemente de unos 20 años, y su vestido blanco parecía casi brillar bajo la luz de la luna. Su cabello oscuro caía en ondas hasta sus hombros, y estaba descalza, algo que me pareció extraño considerando lo frío que estaba. Cuando pasamos junto a ella, levantó una mano pidiendo un aventón. «Papá, no», dije de inmediato. Algo en su presencia me hacía sentir incómoda, pero mi papá ya había frenado el auto. «No podemos dejarla aquí sola», respondió, mientras bajaba la ventana. La mujer se acercó lentamente, con una expresión serena en el rostro. «¿Puedo subir? Necesito llegar a San Juan del Río», dijo con una voz suave, casi melancólica. Mi papá dudó por un segundo, pero finalmente asintió. Se bajó para abrirle la puerta trasera, y ella subió al auto. Yo estaba sentada en el asiento trasero, así que ahora estaba justo a mi lado. «Gracias», dijo la mujer sin mirarnos. Sus ojos estaban fijos en el camino. El ambiente dentro del auto se volvió extraño. Mi mamá intentó iniciar una conversación, pero la mujer apenas respondía con monosílabos. Algo no estaba bien. Su voz era fría, carente de emoción, y había algo en su presencia que hacía que el aire en el auto se sintiera pesado. «¿De dónde viene?», preguntó mi mamá. La mujer tardó en responder. «De aquí cerca», respondió, casi como si estuviera distraída. Mi papá intentó bromear para aligerar el ambiente, pero nadie se rió. La tensión era palpable. Entonces, noté algo que me hizo estremecer. Sus pies estaban sucios, cubiertos de tierra y polvo. Era lógico, considerando que estaba descalza, pero lo extraño era que no había dejado ninguna huella en el suelo del auto. «¿Está bien?», me atreví a preguntar. Ella giró la cabeza hacia mí lentamente. Su mirada era profunda, pero vacía, como si no hubiera vida detrás de sus ojos. «Solo necesito llegar», murmuró. Después de unos minutos, señaló hacia adelante. «Allí, déjenme aquí». Mi papá frenó, aunque no había nada alrededor más que la carretera y algunos arbustos. La mujer bajó del auto sin decir nada más. «Espere, ¿está segura de que aquí está bien?», le preguntó mi papá. Ella no respondió. Simplemente caminó hacia la curva siguiente, desapareciendo en la oscuridad. Seguimos nuestro camino en silencio, pero algo no me dejaba tranquila. Decidí mirar hacia atrás, y lo que vi me dejó helada. La mujer estaba otra vez al lado del camino, justo donde la habíamos recogido. «¡Papá, frena!», grité. Mi papá miró por el espejo retrovisor y pisó el freno de golpe. «¿Qué pasó?», le señalé hacia atrás, pero cuando todos miraron, ya no había nadie. Mi mamá intentó calmarnos, diciendo que seguramente eran nuestros nervios, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, apenas pude dormir. Busqué en internet sobre esa carretera y encontré historias similares. Gente que había visto a una mujer de blanco en la curva, siempre pidiendo un aventón, siempre desapareciendo sin dejar rastro. Una de las historias decía que había sido una novia que murió en un accidente en esa misma curva, mientras iba camino a su boda. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, buscando compañía en la soledad de la noche. No sé si lo que recogimos fue un fantasma o algo más,
pero nunca olvidaré su mirada, ni la sensación de que algo se quedó con nosotros mucho después de haberla dejado atrás. El fantasma del tren. Era una noche tranquila en Tucumán, Argentina. Mi turno como maquinista de un tren de cargas comenzaba a las 11 de la noche. Mi trabajo siempre me había gustado. Me permitía cruzar los paisajes rurales y montañosos, iluminados solo por la tenue luz de las estrellas y la luna. Esa noche debía hacer un recorrido rutinario por una vía antigua que pasaba cerca de un pequeño pueblo casi olvidado. No tenía idea de lo que estaba por vivir. El tren avanzaba lentamente. Llevábamos cargamento pesado, y las viejas vías hacían que el trayecto fuera más lento de lo normal. La locomotora retumbaba suavemente mientras cortábamos la oscuridad. Miraba al frente, atento a la vía, pero con cierta relajación. En esas horas de la noche, apenas si hay algo o alguien que se cruce en el camino. A lo lejos, divisamos una estación abandonada. Era una de esas pequeñas estaciones que dejaron de operar hace décadas, rodeada de maleza y con paredes agrietadas que apenas mantenían en pie los carteles oxidados. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero esa noche, algo en la atmósfera se sentía distinto. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que había alguien parado en el andén. Era un hombre. Llevaba un sombrero y un abrigo oscuro que casi lo hacía fundirse con la noche. Estaba inmóvil, como si estuviera esperando el tren. No era común ver a alguien en ese lugar, y mucho menos a esa hora. ¿Viste eso?, le pregunté al ayudante que estaba a mi lado. ¿Qué cosa?, respondió, levantando la vista. Ahí, en el andén. Hay alguien. Miró hacia donde yo señalaba, pero su expresión me indicó que no veía nada. No hay nadie ahí, Juan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no dije nada más. Tal vez era mi imaginación, o eso quería creer. El tren siguió avanzando, dejando atrás la estación. Pero el aire dentro de la locomotora se había vuelto pesado, denso. Traté de concentrarme en el camino, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre parado en el andén. Fue entonces cuando lo sentí. Un sonido. Era un golpe suave, casi imperceptible, que venía desde el techo de la locomotora. ¿Escuchaste eso?, pregunté. ¿Qué cosa?, respondió mi ayudante, esta vez con un tono de nerviosismo. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, como si alguien estuviera caminando sobre el tren. De repente, el sistema de luces de la cabina comenzó a parpadear. La locomotora, que siempre había sido confiable, empezó a emitir un ruido extraño, como si algo estuviera afectando los controles. «Esto no me gusta nada», dijo mi ayudante, revisando los paneles. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y ahí estaba, el hombre del andén. Estaba parado en la cabina, a pocos metros de nosotros. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos estaban vacíos, negros como la noche. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», grité, pero mi voz apenas salió. Él no respondió. Solo me miró fijamente, y fue entonces cuando noté que sus pies no tocaban el suelo. Mi ayudante gritó, y en un parpadeo, el hombre desapareció. El tren comenzó a perder velocidad, como si algo lo estuviera frenando. Miré por la ventana, y lo vi otra vez. Ahora estaba caminando sobre los vagones, con pasos lentos pero seguros, como si estuviera inspeccionando cada uno de ellos. Intenté comunicarme por radio con la estación más cercana, pero no había señal. El tren se detuvo por completo en medio de la nada. Salí de la cabina con una linterna, decidido a revisar los vagones. Mi ayudante se quedó en la cabina, demasiado aterrorizado para moverse. La noche era silenciosa, demasiado silenciosa. Caminé por los vagones, iluminando cada rincón, pero no había nada fuera de lo normal. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz baja, como un susurro, que decía mi nombre. Giré la linterna hacia el origen del sonido, pero no vi nada. Seguí avanzando, pero la voz continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más cercana. Cuando llegué al último vagón, lo vi de nuevo. Estaba parado al borde del vagón, mirándome fijamente, pero esta vez, algo en su rostro había cambiado. Su expresión era de dolor, de sufrimiento. Extendió una mano hacia mí,
como si estuviera pidiendo ayuda. No sé por qué, pero en ese momento sentí una mezcla de miedo y compasión. Di un paso hacia él, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, desapareció nuevamente, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé a la cabina, y el tren volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. Mi ayudante me miró con los ojos llenos de terror, pero ninguno de los dos dijo una palabra durante el resto del trayecto. Cuando llegamos a nuestro destino, decidí investigar sobre la estación abandonada. Descubrí que, hace muchos años, un trabajador murió atropellado por un tren en ese mismo lugar. Desde entonces, se dice que su espíritu ronda las vías, esperando que alguien lo ayude a encontrar paz. No sé si fue él quien apareció esa noche, pero desde entonces, cada vez que paso por esa estación, miro hacia el andén, esperando no verlo ahí de nuevo. El fantasma del mercado. Soy Sergio, y desde hace más de 15 años trabajo como locatario en el Mercado de la Merced en la Ciudad de México. Mi puesto es pequeño, pero siempre hay movimiento, clientes entrando y saliendo, el bullicio típico de uno de los mercados más concurridos de la ciudad. Sin embargo, lo que te voy a contar no tiene nada que ver con las largas jornadas de trabajo o los problemas cotidianos, sino con algo que me ocurrió una noche, algo que todavía no puedo explicar. Esa noche cerré más tarde de lo habitual. Había una promoción especial y decidí quedarme hasta después de las 11 para aprovechar el flujo de clientes. Para cuando terminé de recoger todo, el mercado estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunos locatarios como yo, acomodando mercancía para el día siguiente, y el personal de limpieza que recorría los pasillos con sus escobas y trapeadores. A medida que apagaban las luces en las áreas más alejadas, el ambiente comenzó a cambiar. El ruido constante de la gente había desaparecido, y el eco de mis pasos resonaba más fuerte de lo que debería. No era la primera vez que me quedaba hasta tarde, pero esa noche sentía algo diferente, como si el lugar estuviera vivo, de una manera que no podía explicar. Mientras guardaba las últimas cajas, escuché algo. Unos pasos suaves, ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo. Me detuve y miré alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez era uno de los empleados de limpieza, así que no le di importancia. Sin embargo, cuando salí de mi puesto y me dirigí al pasillo principal, los pasos continuaban, y venían detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. ¿Hola?, pregunté, sintiéndome un poco tonto por hablar solo. El mercado estaba completamente vacío. Decidí apresurarme y terminar lo que tenía que hacer. Mientras caminaba hacia la salida, pasando entre los puestos cerrados, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era la risa de un niño. Era un sonido bajo, pero claro, como si estuviera escondido entre los puestos. Mi primer pensamiento fue que algún cliente se había quedado rezagado con su hijo, pero eso no tenía sentido. A esa hora, todos los clientes ya se habían ido. ¿Hay alguien aquí?, dije, tratando de mantener la calma. Nadie respondió. Seguí caminando, pero la risa se escuchó otra vez, esta vez más cerca. Decidí regresar por donde había venido, pensando que tal vez podría encontrar al niño perdido. Llegué a un puesto donde las risas parecían más fuertes, pero al mirar detrás de las lonas, no había nadie. Fue entonces cuando noté algo que me hizo estremecer. Un pequeño juguete de madera, de esos que ya no se ven, estaba tirado en medio del pasillo. No estaba ahí antes, estoy seguro. Lo recogí y lo observé. Era una especie de carrito, desgastado por el tiempo. Sentí un escalofrío al tocarlo, y lo dejé caer de inmediato. «Esto no es normal», murmuré. De repente, el sonido de pasos volvió, pero esta vez eran más fuertes, como si alguien estuviera corriendo. Giré la cabeza hacia el pasillo oscuro, y vi una pequeña silueta al final. Era un niño. No debía tener más de 6 años. Llevaba ropa antigua, demasiado limpia para alguien que estuviera en un mercado. Me miró por un momento y luego se giró, corriendo hacia el área más oscura del lugar. «¡Espera!», grité, y sin pensarlo, lo seguí. Corrí tras él, pero el niño era rápido. Parecía saber exactamente hacia dónde ir,
esquivando puestos y tomando giros cerrados como si conociera el mercado mejor que nadie. Finalmente, lo vi detenerse en un rincón cerca de una pared. Cuando llegué, estaba de espaldas a mí. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?, le pregunté, acercándome lentamente. No respondió. Di un paso más, y el niño se giró. Fue entonces cuando lo vi. Su rostro no era normal. Sus ojos eran completamente negros, y su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera muerto. Sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era algo frío, antinatural. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando la temperatura del aire bajó drásticamente, y todo el pasillo se llenó de un olor a humedad y tierra mojada. El niño dio un paso hacia mí, todavía con esa sonrisa, y susurró algo que no entendí. Fue suficiente para que el pánico tomara el control. Logré dar media vuelta y corrí hacia la salida. Cuando llegué a la puerta principal, uno de los guardias de seguridad me detuvo. «¿Qué pasa? Te ves pálido», me dijo. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que era mi imaginación, pero su expresión cambió por completo. «No eres el primero que ve a ese niño», dijo en voz baja. Me explicó que hace años, antes de que el mercado se ampliara, hubo un incendio en esa área. Un niño había quedado atrapado entre los escombros, y su cuerpo nunca fue recuperado. Desde entonces, muchos locatarios aseguran haberlo visto, especialmente en las noches, riendo o corriendo entre los pasillos. Esa fue la última vez que cerré el mercado tan tarde. Aunque sigo trabajando ahí, siempre me aseguro de irme antes de que apaguen las luces. Pero a veces, cuando estoy solo en mi puesto, puedo escuchar pasos suaves o el eco lejano de una risa infantil, como si todavía estuviera jugando entre los puestos. Y cada vez que lo escucho, me pregunto si algún día volverá a aparecer frente a mí. El hospital abandonado. Mi nombre es Andrea, y lo que te voy a contar sucedió hace 10 años, cuando trabajaba como enfermera en el Hospital San José, en Santiago, Chile. Aunque hoy en día el hospital está abandonado, en ese entonces aún estaba en funcionamiento, aunque con muchas áreas cerradas por remodelaciones. El ambiente del lugar siempre había sido un poco sombrío, especialmente en las noches, pero lo que me pasó durante uno de mis turnos cambió mi vida para siempre. Era una noche tranquila, una de esas donde el tiempo parece pasar más lento. Mi turno de noche consistía en vigilar a los pacientes de la sala de urgencias y realizar rondas por los pasillos cercanos. Había escuchado rumores entre mis compañeros sobre cosas extrañas que ocurrían en el hospital, pero nunca les di mucha importancia. Decían que el ala más antigua del edificio, clausurada desde hacía años, estaba embrujada. Algunos aseguraban haber escuchado pasos, murmullos, o haber visto sombras moverse en los pasillos vacíos. Yo siempre pensaba que eran solo historias para asustar a los nuevos. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras revisaba algunos documentos en la recepción, escuché un timbre de llamada proveniente del ala cerrada. Era imposible, ya que esa área había sido clausurada completamente, y el acceso estaba bloqueado. Me quedé quieta, tratando de convencerme de que era un error del sistema. Pero el timbre volvió a sonar, insistente. Decidí investigar. Tomé mi linterna y salí hacia el pasillo que conectaba con el ala cerrada. Mientras avanzaba, la temperatura parecía bajar con cada paso. El silencio era absoluto, salvo por el eco de mis propios pasos. Al llegar a la puerta que daba al ala clausurada, noté que estaba ligeramente abierta. Eso no tenía sentido. La puerta siempre debía estar cerrada con llave. Empujé la puerta con cuidado, y al entrar, el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Los pasillos estaban oscuros, iluminados solo por la luz de mi linterna, y el olor a humedad y desinfectante viejo llenaba el ambiente. Mientras caminaba, escuché algo que me detuvo en seco, el sonido de una camilla siendo arrastrada. Era un chirrido metálico, lento, que venía de uno de los pasillos laterales. Giré la linterna hacia la dirección del sonido, pero no vi nada. Sin embargo, el ruido continuaba, acercándose poco a poco. Mi corazón latía con fuerza,
pero traté de mantener la calma. Seguí avanzando hasta llegar a la sala de operaciones antigua. La puerta estaba entreabierta y al iluminar el interior, vi algo que me hizo retroceder. Una mujer, vestida con una bata blanca, estaba sentada en una de las camillas. Su cabello oscuro cubría su rostro y sus manos descansaban sobre su regazo. Parecía que no había notado mi presencia. ¿Se encuentra bien?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro mientras me miraba fijamente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. No había reflejo de mi linterna en su rostro. Retrocedí instintivamente, pero tropecé con algo y caí al suelo. Cuando volví a mirar hacia la camilla, la mujer ya no estaba. Me levanté como pude y corrí hacia la salida. Pero al llegar al pasillo principal, el sonido de la camilla volvió, esta vez más fuerte, más rápido, como si alguien la estuviera empujando con fuerza. Me giré, y al final del pasillo vi una silueta. Era la misma mujer, pero ahora estaba de pie, sosteniendo la camilla con ambas manos. Comenzó a caminar hacia mí lentamente, arrastrando la camilla consigo. «Ayúdame», dijo, con una voz distorsionada y fría que resonó en el pasillo. No esperé para averiguar qué quería. Corrí hacia la puerta del ala clausurada y la cerré detrás de mí. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave para asegurarla. Cuando regresé a la recepción, mi compañero, Pedro, me vio y supo de inmediato que algo había pasado. Le conté lo que vi, esperando que se burlara o dijera que era mi imaginación, pero su rostro se volvió serio. «Tú también la viste, ¿verdad?», dijo. Le pregunté qué sabía, y me contó que, años atrás, una paciente había muerto en la sala de operaciones del ala antigua. Había llegado en estado crítico después de un accidente, pero los médicos no lograron salvarla. Desde entonces, su espíritu había sido visto por varios empleados, siempre pidiendo ayuda para encontrar a su familia. Esa fue la última vez que me atreví a entrar al ala clausurada. Aunque terminé mi turno esa noche, pedí ser transferida a otro hospital poco después. No podía soportar la idea de volver a encontrarme con ella. Hasta el día de hoy, cuando paso por el antiguo Hospital San José, no puedo evitar mirar hacia las ventanas de la planta clausurada. Y a veces, en las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el eco de una camilla siendo arrastrada, como si todavía estuviera buscándome. El tren de las almas. Mi nombre es Rafael, y esta es una experiencia que jamás podré olvidar. Ocurrió hace algunos años, cuando regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Era una noche lluviosa en Bogotá, de esas en las que el frío cala hasta los huesos y el aire huele a tierra mojada. Había salido tarde de la oficina y, para acortar camino, decidí tomar un atajo que pasaba cerca de unas vías de tren abandonadas. La mayoría de la gente evitaba esa zona, no solo porque era desolada, sino porque había historias de cosas extrañas que sucedían ahí. Decían que el tren ya no pasaba desde hacía décadas, pero que algunos juraban haber escuchado su silbato en medio de la noche, o haber visto luces en las vías. Yo nunca había creído en esas cosas. Hasta esa noche. Caminaba rápido, con la capucha de mi chaqueta cubriéndome de la lluvia, mientras el sonido del agua golpeando las piedras de las vías resonaba en la oscuridad. Las lámparas de los postes a lo largo del camino parpadeaban, y algunas ni siquiera funcionaban, dejando tramos completamente a oscuras. El lugar estaba desierto, solo se escuchaba el viento y mis propios pasos. Cuando llegué a un cruce donde las vías se dividían, algo me hizo detenerme. Un sonido lejano, como un silbato de tren. Me detuve, intentando escuchar con atención. El sonido se repetía, y esta vez era más claro, más cercano. Lo primero que pensé fue que alguien estaba jugando una broma, pero no había nadie alrededor. Decidí seguir caminando, ignorando el extraño sonido, pero un par de metros adelante, noté algo que me detuvo en seco. Las vías estaban mojadas, como si acabara de pasar algo pesado por ahí. Eso no tenía sentido. Sabía que esas vías llevaban años en desuso.
Me incliné para mirar más de cerca, y fue entonces cuando lo sentí. Un frío intenso, helado, que parecía venir de las propias vías. De repente, el aire a mi alrededor cambió. El viento se detuvo, y el sonido de la lluvia se apagó, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Todo quedó en silencio absoluto. Fue entonces cuando vi la luz. A lo lejos, una tenue luz amarilla se acercaba lentamente, iluminando las vías. Era un tren. Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible? Sabía que ese tren no debía estar ahí, pero ahí estaba, avanzando lentamente hacia mí. Sus faros atravesaban la neblina, y el ruido de las ruedas sobre los rieles resonaba con fuerza, cada vez más cerca. Di un paso hacia atrás, pero no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando noté algo extraño. El tren no parecía estar hecho de metal. Era como si estuviera cubierto de sombras, y sus vagones eran translúcidos, casi espectrales. Cuando pasó frente a mí, lo vi con claridad. En los vagones había personas, o algo que se parecía a personas. Estaban sentados, inmóviles, mirando hacia adelante con expresiones vacías. Sus rostros eran pálidos, casi grises, y algunos parecían murmurar cosas que no podía entender. En un momento, una de esas figuras giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran completamente negros. Fue suficiente para hacerme retroceder. El tren siguió avanzando, y yo solo podía mirar, congelado por el miedo. De repente, el tren se detuvo. Uno de los vagones se abrió, y una figura bajó. Era un hombre alto, con un traje oscuro y un sombrero antiguo. Caminó hacia mí con pasos lentos y deliberados. «¿Buscas un lugar?», dijo, su voz profunda y ecoante. No pude responder. Mi cuerpo no reaccionaba. El hombre extendió una mano hacia mí, como invitándome a subir al tren. Sentí un impulso de hacerlo, como si algo dentro de mí quisiera aceptar su oferta, pero una voz en mi cabeza me detuvo. Era como si algo me advirtiera que, si subía, no volvería. «No, gracias», logré decir, con la voz temblorosa. El hombre me miró por un momento más, y luego regresó al tren. Los vagones comenzaron a moverse lentamente, y el sonido de las ruedas volvió a llenar el aire. Cuando el tren se perdió en la neblina, el ruido de la lluvia regresó, y todo volvió a la normalidad. Corrí hasta llegar a casa, sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir, y durante semanas evité pasar por esas vías. Cuando le conté a un compañero de trabajo lo que había visto, su rostro se puso pálido. «Dicen que ese es el tren de las almas», me dijo. Según la leyenda, era un tren que aparecía en las noches para recoger a las almas perdidas, aquellas que no habían encontrado descanso. Si alguien subía, nunca regresaba. Desde esa noche, no he vuelto a caminar cerca de esas vías. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar el silbato lejano de un tren, como si todavía me estuviera esperando. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.